Ya lo puedes hacer. Listo. Entonces retomemos ese pedacito que llevabas tú con respecto a esta asociación de estímulos, por favor. Ok, tú me dices cuándo inicie. Claro, claro. ¿Ya? Sí, Bueno, entonces, bueno, retomando la última parte que les decía, pues Pablo demostró que se podía condicionar un perro para salivar, pues después de que escuchaba la campana y se basó pues en estos tres elementos, pues el alimento, la salivación y la campana. Primero hacía sonar la campana y enseguida alimentaba al perro. Esto lo repitió muchas ocasiones, pues bueno, para poderlo lograr. Entonces, en este caso ya el sonido se convirtió en un estímulo condicionado, ya que podía generar pues la salivación por sí mismo. Porque pues este estímulo ya genera como tal una respuesta emocional o psicológica del condicionamiento. Y bueno, la respuesta de salivar después del sonido ahora es una respuesta condicionada porque es una respuesta que se aprendió anteriormente a un estímulo neutro que en este caso sería la campana. ¿Me están escuchando? sí, señora. Ah, ok, Sí, gracias. señora. Sí, Tefi, sí. Señorita, Sí, vale. sí. Sí. Sí, Entonces ya luego de esto, el Pablo pues encontró cuatro procesos del condicionamiento clásico, que en este caso pues es la generalización, que significa responder de la misma manera a estímulos similares. En el ejemplo que les daba sobre el perro, pues después de que los perros aprendieron pues como tal a salivar, en respuesta a un sonido particular, también salivaban al oír otros tonos similares. ¿Sí? O ya sean un poco más altos o un poco más bajos. La discriminación, que era lo que ahorita pues, nos explicaba el profesor, o nos lo aclaraba, significa responder de la misma manera a estímulos similares, pero no idénticos. Entonces, pues Pablo se aseguraba de que el alimento solo seguía a un tono, no a ningún otro. La extinción es la desaparición gradual de la respuesta que se aprendió, desapareció por completo. Entonces, en este caso, ocurre cuando un estímulo condicionado, o sea, en este caso sería el tono de la campana en particular, se presenta en repetidas ocasiones, pero no es seguido por el estímulo incondicionado, que sería el alimento. Y la recuperación espontánea, que es la aparición sin alguna explicación de una respuesta que había sido previamente extinguida. Bueno, acá, entonces, permítanme, antes del condicionamiento, entonces es un estímulo incondicionado con una respuesta incondicionada. El neutro que sería en este caso la campana, sin ninguna respuesta del perro. Durante el condicionamiento sería el estímulo neutro, que sería la campana, seguido por el estímulo incondicionado, que sería la comida, y la respuesta incondicionada, que sería como tal la salivación. Y ya, pues cuando se genera el condicionamiento, es el estímulo condicionado, que sería la campana, y la respuesta condicionada, que sería pues que el perro genere la salivación y la campana. Este fue como tal, pues el experimento que generó Pablo. Y pues retomando lo que decía Latife sobre Watson, que fue el primer psicólogo en usar las ideas de Pablo, y pues sus experimentos más famosos de reflejos condicionados e incondicionados en los perros tuvieron gran influencia en el desarrollo de las teorías conductistas. Y pues esta sería como tal la exposición, profe. ok. Gracias. Aquí retiro la pantalla, por favor. Bueno, sí, señor. Vamos a seguir con la otra compañera, pero al final quiero como que pasemos un poco todo este tema del condicionamiento clásico, inclusive el operante, para poder entender, o sea, cómo nosotros colocamos en la vida real todos estos tipos de condicionamiento. Para que no nos quedemos únicamente en el contexto del laboratorio, sino que
dónde y cómo se puede presentar o cómo podemos hacer nosotros un condicionamiento clásico para generar cierto tipo de respuesta, para generar aprendizaje, ¿sí? Tanto desde el condicionamiento clásico como el operante. Entonces, eso lo hacemos luego de las 4 exposiciones. Entonces, seguimos contigo, Shirley. Shirley. Un momento, por favor. Bueno, sí. Dos. Bueno, ok. ¿Cómo hago para compartir? Bueno, buenas noches. El Buenas noches. tema, gracias. El tema Eduard Tornique. Torday, gracias. Bueno, la biografía de él, él nació en 1874 y su deceso fue en 1949. Él es un psicólogo estadounidense y la teoría de él es basada en el aprendizaje. En caso particular, entonces, en lo relacionado con el cognicionismo. Gracias. Como indicaba, él fue una gran influencia en el dominio en Estados Unidos en cuanto a la educación a la mitad del siglo XX. Los intereses para Edward fue en la teoría del aprendizaje, lo que tiene que ver estímulo, respuesta, educación, aprendizaje, la transferencia, las diferencias individuales y la inteligencia. Estos fueron los enfoques con los que Valer fue destacado. Dentro de la teoría de él está el aprendizaje por ensayo y error, la formación de asociaciones que, como indicaba al inicio, fue basado en las conexiones, lo cual hace la interpretación de experiencias sensoriales. Las percepciones de los estímulos o eventos, es decir, los impulsos nerviosos, la respuesta que se manifiesta en una conducta. Él cree que el aprendizaje suele ocurrir por ensayo y por error. Permítame, por favor. En el caso de la formación unos sensoriales. No se te escucha. No se escucha bien. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahí sí. Ahora sí, gracias. Permítanme. Bueno, digamos que este fue el énfasis de él en cuanto al tema y la discriminación a que hacía referencia al ensayo y el error. Acá hay una gráfica, entonces, donde dice que entre más hace usted un ensayo y un error, pues digamos que la conducta tiende a que cada vez que usted tiene un ensayo y un error, entonces va cada día o cada vez que usted la realice, pues va a mejorar. Es, por ejemplo, cuando enseñamos a los niños a leer y a escribir. Entonces, cada vez que ellos están haciendo la ejecución de su tarea y como están en esa etapa de motricidad gruesa y blanda, entonces allí, a medida que ellos van practicando y a medida que ellos van desarrollando sus actividades, cada vez las hacen mejor. Es decir, que a esto hace referencia ensayo y error. Dentro de lo que se refiere a Edward, entonces aquí está la ley por la que se rige el aprendizaje, que es lo que hacían con notación anteriormente, y también la ley del efecto. La experimentación que se hizo inicialmente fue con animales, pollos, perros y monos, y de allí entonces podría responder de diferentes maneras.
Entonces, digamos que estas son las pruebas iniciales con las cuales se empezaron para verificar el estímulo y la respuesta. También aquí también se vio en cuanto a la inteligencia para verificar las habilidades y las capacidades del individuo, entonces el desarrollo de los tests, la capacidad de completar frases, aritmética, vocabulario y seguir instrucciones. Aquí está que fue la causa del ejercicio y del efecto. Dentro de estas ejercicio de efecto, entonces está la ley de uso, la ley de desuso, la ley del efecto. Consecuencias de la conducta, las respuestas que producen a consecuencias satisfactorias de la ley y la ley de la disposición. Dentro de la ley de uso es cuando un estímulo recibe una respuesta y que fortalece la conexión. Dentro de la ley del desuso, cuando no hay una respuesta a un estímulo, la conexión no va a recibir el reforzador, es decir, se va a olvidar rápidamente esa conexión. Es decir, que allí siempre tiene que haber un estímulo y como una conexión a ese estímulo para que se genere una respuesta. La ley efecto que establece una conexión modificable entre una situación y una respuesta que va acompañada de un estado de satisfacción. Es decir, que si el estímulo que estamos enfocando es de manera positiva, entonces se va a tener una reacción satisfactoria, pero asimismo este estímulo, si es de manera negativa, pues no se va a conseguir los efectos los efectos que se requiere, es decir, que puede generar un incremento, pero de manera negativa. Bueno, aquí en la conexión, cuando se va acompañada de una insatisfacción, pues era lo que estaba comentando, pues es debilitada, es decir, que sucede como cuando hacemos una acción o cuando somos premiados. Si usted es premiado por una buena acción o porque usted cumplió determinada entidad, usted tiene un estímulo positivo. Pero cuando usted está haciendo, generando una acción o está haciendo una corrección, no va a generar entonces la misma reacción. Es decir, que ahí estaría generando una insatisfacción y generando una debilitación en cuanto a la reacción de esa respuesta. También aquí en cuanto al cambio asociativo, la situación en que la respuesta inmediata ante un estímulo específico se presenta ante un estímulo diferente. Si en ensayos repetidos se van cambiando modificaciones en la naturaleza del estímulo. Cuando entonces estamos enseñando a los niños a dividir, entonces el niño allí puede que esté generando entonces una acción, nosotros estamos dando una acción positiva, pero bajo otro tipo de estímulos, es decir, no sé, por ejemplo, que cuando los niños están en la clase y están recibiendo la instrucción de cómo hacer la tarea o la actividad numérica, pero ellos están generando allí un estímulo, pero están basando bajo otra influencia de otro estímulo que en este caso ya sería, digamos, por parte de ellos de aprender a generar dicha actividad. Bueno, lo entiendo así. En la transferencia ocurre una situación, elementos idénticos y que pueden provocar una respuesta similar. Es necesario enseñar a los estudiantes diferentes habilidades en diferentes contenidos para que entiendan aplicarla. Es decir, que entonces Eduard pues se enfocó entonces en generar este tipo de conductos o de interpretaciones para mejorar la calidad del aprendizaje en los niños. Y también pues está indicando de que no todo tiene que ser plano, sino que asimismo se debe estar generando mecanismos
¿cómo le digo yo? Es decir, que no siempre debe ser plana la educación, sino que siempre tiene que estarse modificando para buscar nuevas alternativas para que los niños pues se aprendan más de manera más, tengan una mayor absorción al conocimiento. Con respecto al efecto, también es importante indicar que originalmente corresponde a los efectos. Los satisfactores y recompensas eran opuestos para la inhibición y castigos y comprobables. Es decir, que pues lo que me mencionaba anteriormente, si un estímulo es positivo, pues puede generar una respuesta positiva, pero si el estímulo es de manera negativa, pues entonces allí implementará lo que tiene que ver en cuanto a lo que mencionábamos, de que la conducta se puede debilitar y también pues puede generar una reacción negativa. Las investigaciones que se indicaron fue en cuanto a las fortalezas de las conexiones y que asimismo pues entonces todo basado en cuanto al tema de las asociaciones de este tipo de la formación, la percepción y la respuesta en cuanto al aprendizaje. Esta es el tema, profe. Esta es la teoría del aprendizaje que expone Edward Tornique. Y aquí hay un video, permítanme. Aquí. Shirley, Ya, permítame, profe, un momento. ¿me permites un instante antes de que coloques el video, por favor? Sí, claro, dígame. Coloca la diapositiva donde estás hablando de la ley del efecto, por favor. Esa, déjala ahí, por favor, un instante. Hay que entender, muchachos, señoritas, que cuando hablamos nosotros de Thorndike, él generó estos tres principios de aprendizaje, que es la ley del uso, la ley del desuso, la ley del defecto y la ley de la disposición. ¿Qué es lo que hay que entender bien de esto? De hecho, cuando se habla de Skinner, cuando se habla de Skinner, Skinner estaría planteando de que una conducta genera una consecuencia. ¿Me prestan atención, por favor? Cuando una conducta, deja la diapositiva, por favor. Cuando una conducta genera una consecuencia, cuando una conducta está generando una consecuencia, esta conducta se va a repetir o no en el futuro, que era lo que tú decías cuando hablamos de la ley del efecto, que dice que si mi conducta es seguida por un evento agradable, esta conducta en el futuro se tenderá a incrementar. Una conducta cuando es seguida por un evento desagradable, esta conducta por lo general va a tender a disminuirse o a no presentarse en el futuro. Eso sería como la ley del efecto. ¿Sí? Sí. Le están diciendo que Skinner fue el que planteó esta idea, pero no, yo creería que Skinner tomó o retomó esta ley del efecto para poder hablar un poco de su condicionamiento instrumental y operante. ¿Sí? Hay otra ley, que es la ley de la preparación, ¿sí? Y tiene que ver cómo la persona, en este caso, está en disposición para poder responder a un proceso terapéutico, las condiciones adecuadas. O sea, si un paciente le llega y no tiene las condiciones adecuadas, como por ejemplo estar alimentado o haber dormido, entonces seguramente en el proceso terapéutico pues no va a comprender las cosas. Estos son principios para generar un buen aprendizaje, que es lo que decía Thorndike, ¿sí? Y por último, la ley del ejercicio. Quiere decir que en la medida que yo repita las conductas muchas veces, pues lógicamente voy a interiorizar lo que me estaban enseñando. Porque de acuerdo a lo que yo estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo, que es lo que tú llamabas, Kimberly, la ley del uso, ¿sí? Cuando yo utilizo algo, cuando yo practico bastante esa actividad, voy a ser muy, muy bueno en eso. Si yo quiero convertirme
en el pateador de tiros libres del equipo de fútbol de la universidad, entonces yo voy a quedarme practicando permanentemente, entonces lo voy a hacer. Entonces estoy colocando allí la ley del ejercicio como tal, la teoría del uso. Cuando yo dejo de hacerlo, pues seguramente esa conducta se va a disminuir, o de pronto mis habilidades también se van a disminuir, porque no me está yendo bien, porque yo no estoy practicando. Entonces son tres principios de aprendizaje muy importantes que plantea Thorndike: la ley del efecto, la ley de la preparación, es decir, cómo llega la persona para generar un buen aprendizaje, ¿no? Si ustedes están cansados y no han dormido, pues seguramente ustedes no van a generar una atención adecuada y se quedan dormidos en clase. Entonces ahí estamos hablando que esa ley o ese principio para que se dé un aprendizaje adecuado no se está llevando a cabo de forma adecuada. Y por último, la ley del ejercicio, que es la teoría del uso y el deseo. Ahora sí, Kimberly, colócate por favor tu video. Milena, profe. Sí. Sí, en cuanto a esto, pues yo creo que todo esto hace el diario vivir, ¿no? Todos los días estamos recibiendo un estímulo y bajo ese estímulo uno está generando una respuesta. Solo que uno pues no lo identifica bajo estos conceptos, ¿no? Y pues digamos que en las actividades que uno maneja a diario, esto se genera automáticamente, o sea, ya hace parte del individuo. Okay, sí, sí. Y ya entonces, permítame un momento. Permítame un momento. Sebas, pon el video, por favor, porque no me desmayes. Es que espérame a ver si es este. Ahí en pantalla tienes un video, Shirley. ¿Sí es? ¿Sí lo ven? Sí. ¿Es, Ok. ¿Es del cubo Rubik? Sí, sí, señor. Ok, entonces sí lo estamos viendo. ¿No tiene audio, Shirley? Ya, profe, ya está activado el audio. Milena, es que en el momento en que vas a empezar a compartir el video, debes darle activar el audio porque en este momento no oímos nada. Tienes que salir del video, salir de compartir, activar el audio y ahí sí nuevamente. O sea, dejo abierto el audio y ahí lo empiezo, ¿sí? Sal de compartir. Nuevamente comparte. Cuando aparezca en tu pantalla del portátil, de tu computador, ahí aparece el que quieres compartir. Abajito hay un cuadrito pequeñito en donde dice compartir con audio el video. Y Ya una vez, permítame porque es que a mí se me dificulta esto, mi hijo me está ayudando. dile a Sebas que te colabore. Gracias, profe. ¿Ah, ya escucha? ¿No? No, Mile, no se escucha. Mile, voy a compartir pantalla. Un Carlos. momento, Deja de Ok. compartirla. te sales. Espérame un momentico. En la parte de arriba hay un botoncito rojo. Sí, Ahí. ya. Ya, gracias. ¿Y ahora? Dale otra vez compartir pantalla. Sí, Ubicas el video. ¿El sí. tuyo? En la parte de abajo
hay un cuadrito que dice compartir audio, Abajo, algo así. Ah, compartir sonido, ya. Gracias. ahí, le das Ahora clic, sí, ahora sí. Bueno. Muchas gracias. ¿Ahora se escucha? Te invito a hacer el siguiente ejercicio. Coja un cubo de Rubik y hágalo. Si nunca lo hemos tenido en nuestras manos, imposible, ¿verdad? Si no sabemos su funcionamiento, rotaremos sus caras al azar hasta intentar acertar alguna. Cuando realizamos un cubo de Rubik por primera vez, centramos toda nuestra atención en los movimientos primeros básicos. Antes de nada, explicaros que voy a tomar como referencia la cara blanca. El color del medio de cada cara nos indica el color que va a haber en toda la cara, me explico. Esta es blanco, toda esta será blanco, esta naranja, toda esta naranja, esta verde, toda esta verde, y así para... Al principio cometeremos muchos errores, por lo que la velocidad de nuestra respuesta, denominada latencia, aumentará. El primer paso para solucionar el cubo es conseguir una cruz. En este caso conseguiremos una cruz de color blanco. Tendrías que tener un blanco aquí para conseguir la cruz, y luego tendrías que tener un naranja y naranja porque te lo indica el del medio. Por tanto, si giramos, tendríamos que tener blanco, blanco, azul, azul. Aquí tendríamos que tener blanco, blanco, rojo, rojo. Aquí blanco, blanco, verde, verde. Y aquí blanco, blanco, naranja, naranja. Perfecto. Tardamos más tiempo en reaccionar, sobre todo en los primeros movimientos. Lo que tenemos que fijarnos es en la base y en la parte inferior. Esta es la parte inferior y la base. Y de ahí buscar blancos. Un blanco que esté en la parte inferior, en cualquiera de las caras, o en la base, pero importante, que esté en el centro. La giramos así, luego esta parte así, y por último así. Una vez completada una cara, si realizamos esa primera cara 4 veces más, pues seguramente pondremos menos atención a los movimientos que estamos realizando. Tras mucho ensayo conseguiremos hacer el cubo de Rubik completo de forma automática. Podemos comprobar que, a mayor ensayo, menos tiempo tardaremos en reaccionar ante los algoritmos a realizar que nos llevan a cumplir nuestro objetivo, el cual es resolver el cubo. En el ambiente educativo ocurre algo similar. El sujeto se enfrenta a una nueva situación de la que no sabe su respuesta correcta, y llega un momento en el que por casualidad proporciona la respuesta acertada. En este ejemplo, el alumno comienza a poner números hasta que por casualidad escribe la respuesta correcta a la suma. La profesora, cuando observa que esto ocurre, le aplaude para que esta conducta quede reforzada. Ya. No salgo de acá, ¿qué hago? El valor de por en una... Esta es mi presentación, entonces digamos que el video era como lo más, pues me pareció muy chévere porque ahí demuestra de que uno de tanto hacer una acción, ya entonces se vuelve el diario vivir, o sea, ya uno la genera automáticamente. Entonces ahí se evidencia ensayo y error. Pero no olviden por favor lo que yo les estaba explicando ahorita de cómo la persona que no está en unas condiciones adecuadas de salud, de condiciones
biológicas adecuadas y no tiene satisfecho algunas necesidades básicas como el sueño, el comer, seguramente no va a prestar atención a la explicación que dio la persona cuando estaba armando el cubo. Entonces deben tener muy presente que la condición fisiológica, la condición biológica, la condición cognitiva y mental es muy importante para que se dé este aprendizaje que nos plantea Thorndike. Si no tienen eso, si la condición de la persona que está en procesos de aprendizaje no es adecuada, pues lógicamente los resultados de aprendizaje tampoco van a ser buenos. ¿Ok? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Okay. Listo, sí, gracias. Y terminamos contigo. Gracias a todos por la atención. A ti, Shirley, muchas gracias. Enia. Buenas noches, profe. Hola. Entonces, ¿me puedes habilitar para compartir la pantalla, por favor? Ahí la tienes para que lo hagas, por favor. Tengo que decirte que tenemos 8 minutos antes de que nos saque la plataforma. Entonces, pues, bueno, vale, y yo te voy diciendo, ¿listo? Vale, profe. Vale. Bueno, buenas noches a todos. Pues a mí me correspondió Skinner. Entonces, bueno, vamos. Bueno, Burroughs, creo que sí, yo sí, profe, no sé. Burroughs. Burroughs. Frederick Skinner nace el día 20 de marzo de 1904 en Pensilvania, Estados Unidos. Fue básicamente un psicólogo, filósofo social, inventor y autor estadounidense. Condujo un trabajo pionero en psicología experimental y defendió el conductismo, que consideraba el comportamiento como una función de las historias ambientales de refuerzo. Digamos que un lema para él fue vida y obra conductista radical, ya que pues inicialmente él decide tener una carrera como escritor, pero al darse cuenta que no tenía tal vez la facilidad para esta labor, entonces decide empezar sus estudios en psicología, ya que él sentía que esto podía aportarle una perspectiva más amplia sobre los procesos en cómo actúa un ser humano. Entonces, pues hasta donde investigué, dice que él empezó a estudiar en Harvard. Cuando él empieza a estudiar allí, se empieza a dar cuenta que la psicología está muy poco desarrollada y que está muy ligada en ese entonces a corrientes filosóficas. Por ende, lo que lo interesaba estudiar esta carrera era más que todo hacer un estudio científico sobre su inquietud. Básicamente, lo que aspiraba o el pensamiento de Skinner era aspirar a comprender el comportamiento humano de una manera observable. Él creía, influenciado por lo que fue John Watson, que la importancia en el desarrollo de la psicología experimental para dejar atrás, digamos, teorías psicoanalíticas y pues en donde la mente prácticamente se basaba en el sentido común. Sin embargo, en ese entonces el estudio del método científico no era muy habitual en esta carrera de psicología en dicha universidad. Por lo tanto, él empieza un poco a verse influenciado por una gran propuesta del conductismo en ese entonces, que era Fred Keller. Bueno, la psicología, según Skinner, básicamente él tenía muy claro que el concepto de la mente para él era algo muy confuso y abstracto y por ende no tenía que ser tenido en cuenta. Y a raíz de, pues, del estudio que él manejaba, él sentía que no era necesario ese concepto y ya que todo se basaba en la conducta observable. Él siempre apostó a que la psicología era una ciencia de un comportamiento en variables físicas, en comportamiento observable. Digamos que el hecho de mantener el enfoque que él quería darle hacía que él se basara siempre en una evidencia empírica y por lo tanto esto radicó en que él no empezara en el mismo punto que un psicoanalista. Por ende, digamos que se considera un pionero para todo el tema del conductismo. Bueno, el nacimiento del conductismo radical, que es básicamente el lema de este autor, es que él piensa que la psicología, a pesar de ser por el comportamiento, no debe basarse totalmente en un método científico,
Entonces, él empieza a generar este concepto de que los procesos mentales internos no son los únicos responsables de originar esta conducta humana, sino también los factores externos inmedibles. Digamos que en su momento, Skinner, digamos, tenía ciertos principios y creía en que las propuestas y las hipótesis de la psicología debían ser comprobadas únicamente con evidencias objetivas y no a través de especulaciones o, digamos, de conceptos abstractos. Por ese concepto o ese principio, Skinner tenía, digamos que mucho conflicto con los investigadores de la época, ya que estos investigadores tomaban la conducta como un indicador de objetividad para crear modelos que explicaran la psicología humana, y estos incluían variables que no eran físicas, mientras que Skinner, digamos que él indicaba que la propia conducta era en sí ya el principio y el fin de lo que se debe estudiar en psicología, y que por ende él rechazaba cualquier inclusión de una variable no física en sus investigaciones. Digamos que el conductismo radical servía para poner nombre a este mismo tipo de filosofía que él, digamos, empezó, ¿sí? No sé, profe, y aquí quisiera que me hiciera me resolviera una inquietud. Dentro de lo que yo investigué, dice que él se basó en conceptos ya desarrollados de John Watson y Edward Thorndike. Es Thorndike. Y que esos eran principios de behaviorismo, pero eso no, digamos, no lo comprendimos. No sé a qué se No, lo refiere. que pasa es que el concepto de behaviorismo es un término en inglés. Behavior es conducta. Entonces, lo que yo les comentaba ahorita, Watson y Thorndike influyeron muchísimo en los experimentos que trabajó Skinner. Y como pues estamos hablando de conductismo, entonces estamos hablando del behavior, que es la conducta como tal. Y lo que yo les comentaba ahorita, realmente lo que hizo Skinner cuando habló del condicionamiento operante de la conducta consecuencia fue algo que ya había venido trabajando Thorndike cuando hablaba de la ley del efecto. O sea, no fue, de hecho creo que fue un robo de idea allí que Skinner tuvo con respecto a lo que decía Thorndike, ¿no? Porque él nunca en sus escritos mencionó eso, sino que pues, él acuñaba pues, el término condicionamiento operante como la relación entre la conducta y la consecuencia. Pero eso pues lógicamente viene de mucho atrás, viene de Thorndike, y Thorndike decía pues en su ley del efecto lo que hablamos ahorita antes. Entonces digamos que esa sería la explicación que se podría tener. Ok, profe. Creo que el término de behavior es en inglés, que significa conducta. No sé si a eso te refieres cuando hablamos del behaviorismo, ¿sí? Que es el mismo conductivo. Lo que pasa es que se utiliza pues, en ese contexto norteamericano, pues con base en el idioma inglés. Vale. Ok, profe, gracias. Bueno, bueno, qué pena. Ya. No, sí. Ya. Bueno, Skinner fue considerado un gran influenciador, ya que digamos que es importante resaltar que en los inicios del conductismo, este se basaba por asociaciones de estímulos con métodos para modificar la conducta, y pues digamos que se tomó mucho partes del condicionamiento clásico, el cual permitía establecer ciertos estímulos y respuestas, pero siempre, digamos, en un entorno muy controlado. Entonces, Genial. digamos que, señor. Ya nos va a retirar la pantalla, la plataforma, entonces Ok, para que tomemos desde Skinner influenciador. Mire, listo. Skinner resultó siendo un influencer. Mire pues. Sí. Entonces ya salgo y la volvemos a ingresar, ¿verdad? Sí, porque ya nos queda menos de un minuto, entonces para que no te quedes hablando solita. Vale.